Estimados hermanos y amigos, es un gozo enorme nuevamente que estar con cada uno de ustedes. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de tener en este segmento de MM33 a nuestro hermano Jeremías Bolaños. Nuestro hermano Jeremías es el superintendente nacional en El Salvador. Él ha desempeñado este cargo ya por varios años y ha sido una bendición para la Iglesia Nacional, y en esta ocasión nos comparte sobre la historia de lo que ha estado ocurriendo en El Salvador en la última centenio. Así que muchas gracias, hermano Jeremías, por estar con nosotros. Bienvenido. Un saludo, por favor. Gracias. Bueno, privilegio para este servidor ser parte de esta entrevista. Dios bendiga a hermano Max y a su equipo por este trabajo tan interesante que se está realizando. Les saludo a todos los que nos vean y nos escuchen a futuro. Gracias. Amén. Gracias, hermano Jeremías. En el segmento anterior habíamos estado conversando acerca de cómo llega la iglesia evangélica a El Salvador, iglesias no pentecostales, pero luego poco a poco se va formando la iglesia que conocemos, la iglesia pentecostal. Dentro de esas iglesias viene la formación también de las asambleas de Dios, y nuestro hermano Jeremías había estado explicándonos acerca de cómo son esos primeros años de formación de la iglesia, en este caso Asamblea de Dios, después de, en la sección desde 1927 para 1930. Muy bien, entonces nos quedamos ahí y hermano Jeremías, usted nos conversaba acerca de cómo hay esa unión de que se aprueba un distrito en El Salvador, o más bien se aprueba que era un distrito de la Iglesia Mexicana, y cómo la Iglesia Mexicana era parte de la Iglesia en Estados Unidos. Nos quedamos Cierto. ahí. Sí, hermano. Bueno, en verdad, la Asamblea de Dios ha tenido tres momentos. El primero es el preconferencia de 1930, donde se dieron aquellas reuniones en diferentes lugares, como en Lomas de San Marcelino, en 1928, fue otra reunión en las Lomas, y luego en Santa Ana, los días 9 y 10 de octubre del año 1928. A esta reunión, pues, asistieron también líderes cristianos como Laureano Bojorquez, Nicomedes Herrera, que venían del lado de la costa de Aguachapán. Y luego viene una tercera reunión que se celebra en un cantón que está en las cercanías de Armenia. Este es el cantón El Guayabo, donde ya se ha organizado la iglesia de nombre Buenas Nuevas. La iglesia Buenas Nuevas del cantón El Guayabo es una de las primeras iglesias que nacieron. Por cierto, de allí fue que mandaron a un miembro, un diácono de nombre Antonio Valencia, para que viniera al caserío de donde yo soy, para venir a fundar las asambleas de Dios allí en ese cantón que se llama Zacualpa. Pero aquí no es mi historia personal, sino que es la historia de la conferencia. Entonces, en 1928 se celebra aquella reunión, y luego viene la del mes de agosto de 1929, que se celebra en las fechas 4, 5 y 6, donde viene el misionero Henry C. Ball, quien había venido para revisar lo que estaba pasando aquí en El Salvador, y él extiende credenciales allí en esa reunión a los hermanos Marcial Jaime, Cecilio Rodríguez, Pedro Barrera, Celestino Chacón, y fueron canceladas las licencias de los hermanos Agustín Chávez, Nicolás Ruiz,
Julio Valencia y Gregorio Aguilar. Aparentemente estos últimos, a los que les cancelaron su licencia, fue porque, a pesar de que habían estado de acuerdo en la fundación de la Asamblea de Dios y que se incorporara al Distrito Latinoamericano, a la Convención Latinoamericana de México, durante el año pasaron haciendo trabajo o labor para que aquello no se realizara. Además del hecho de que andaban un poco mal en su vida social, le fueron quitadas sus licencias. Bueno, se dice que en aquella reunión se acordó suplicar al Concilio de la Asamblea de Dios de Estados Unidos se nos favoreciera, dice, mandándonos misioneros. Así que al conocer cómo surge el movimiento evangélico pentecostal en El Salvador, Arbizu y William, héroes, sin dejar de lado la primera labor de Mebius, ahora los grandes protagonistas vienen a ser Francisco Arbizu y el hermano Rafael Williams. Estos pioneros pentecostales son los que ponen las bases doctrinales y las normas bíblicas de la nueva organización. Así que se convoca una reunión para aquí vamos entrando ya, hermano, a la segunda etapa de las asambleas de Dios. La primera es del 30 hacia atrás, hacia el 20, 26, 25, desde donde está la figura del hermano Mebius, pero ahora estamos entrando ya a la etapa de la organización en sí de la Asamblea de Dios. En la ciudad de Aguachapán, una ciudad que queda justamente a 100 kilómetros al oeste de San Salvador, se convoca una reunión. Esto es en el mes de abril del año 1930. Se dice que el hermano Bojorquez preparó una sala y otros hermanos dispusieron sus casas para hospedaje y comida. Y bueno, de tal manera que las personas que vinieran de otros pueblos tuvieran donde alojarse mientras se celebraba aquella reunión. Los orígenes en sí, pues, hasta ahí se sabía que ya estas pequeñas iglesias eran de Asamblea de Dios, pero no tenían normas, ni estatutos, ni doctrina. Pero aquí en la convención o conferencia ya de 1930, ya se comienza a hablar de tener una constitución que va a dirigir y normar la vida de la naciente iglesia. Esta constitución la ha preparado el hermano Francisco Arbizu con el hermano Rafael Williams, o el hermano Rafael Williams y el hermano Francisco Arbizu. En todo caso, la contribución de cada uno de ellos, con su sabiduría, pues escribe un documento que se va a someter a discusión en aquella primera convocatoria donde, según algunos, asistieron 10 pequeñas iglesias. Según otros, asistieron 8. Unos dicen que llegaron 100 personas a aquella conferencia, otros dicen que llegaron 80. Algún día sabremos exactamente cuántos fueron, pero sí, en aquella reunión ya está el hermano William dirigiendo, leyendo la nueva constitución, y no es que él vaya leyendo y desde ya todo vaya quedando aprobado, sino que cada artículo es leído, es discutido, es consensuado para llegar a decir que queda firme. Cuando terminen de leer la Constitución, entonces piden el voto y los que han aprobado la Constitución deciden pertenecer a la Asamblea de Dios, que en aquel momento se llamó Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios.
y los que no quisieron aceptar la nueva constitución, que decidieron mejor seguir siendo iglesias libres. De ahí nació que a los hermanos que abrazaron la nueva constitución se les llamó los hermanos reglamentados, y a los que no quisieron aceptar la constitución se les llamó hermanos libres. Así es que desde entonces los pertenecientes a Asamblea de Dios son los hermanos reglamentados. Bueno, Max y yo somos reglamentados. Muy bien. Luego, ellos organizan allí las asambleas de Dios. Hay un fervor por conocer la doctrina del Espíritu Santo. Hay un deseo de poder entender las Sagradas Escrituras, de poder saber cómo dirigir el culto a Dios, porque era la parte débil que tenía la organización libre, y ahora comienzan a ser instruidos al grado tal que en el 1931 fundan ellos dos, Arbizu y Williams, fundan el primer instituto bíblico Betel de la Asamblea de Dios, el cual funcionó en una ciudad que está aquí al norte de la capital, como unos 20 kilómetros o 30 kilómetros, la ciudad que es Saltepeque, donde aún está la casa donde se celebró aquel primer instituto, donde los estudiantes no tenían pupitres, sino que traían unas cajas de cartón y allí improvisaban una mesita para poder escribir, y los maestros, gracias a Dios, por aquellos maestros primitivos que sin tener en cuenta la pequeñez, la falta de educación y de cultura de aquellos primeros estudiantes, el hermano William le tomaba la mano para enseñarles a escribir y le ponía un libro de mantilla para que conocieran las letras, y así, y a los que llegaron descalzos le compró zapatos. Esa es la obra que han hecho nuestros antepasados para colocar las bases de lo que ahora es una organización, la Asamblea de Dios. Puede decirse la más grande, la organización cristiana más grande en El Salvador. Las cosas pues han cambiado. En aquel tiempo apareció un hermano en Cristo que cantaba un himno que decía: sed valientes vosotros los cristianos, trabajando en la obra celestial. Vuestros esfuerzos alcanzarán victoria. La bandera jamás habéis de arrear. Y el coro del himno dice: algún día veremos, oh hermanos, coronado nuestro magno ideal, esparcida por toda nuestra patria la gran obra cristiana celestial. Y decía una estrofa de aquella alabanza: adelante, valientes congregados, preparándonos para aquel día final, trayendo a Cristo las almas perdidas, triunfaremos en el célebre lugar. Hermanos que están con nosotros en esta transmisión, la obra del Señor ha requerido de hombres de visión, ha necesitado de hombres y mujeres que tengan compasión. En aquel mismo tiempo que nace el Instituto Bíblico de Quesaltepeque, posterior va a otros lugares como Santa Ana, las mismas lomas. Las esposas de los misioneros tenían un protagonismo importante en aquel proyecto educativo. Mientras los esposos preparaban lecciones y enseñaban en las aulas improvisadas de los institutos bíblicos, ellas tejían con sus manos y hacían cubrecamas y hacían camisas
y faldas para poder entregar y regalar a los siervos que pues se alistaban para trabajar en el ministerio a tiempo completo. Y aquella visión llegó a madurar, llegó a crecer tanto, que de momento de 1926 al 1930 llegaron a ser los orígenes de las asambleas, la cual se organiza como Iglesia Evangélica Pentecostal o la Conferencia Evangélica Pentecostal de la Asamblea de Dios, que comienza su segundo momento, el cual la lleva hasta 1950. Porque ya en 1950, y que ya para ese tiempo la iglesia ha comenzado a tener un desarrollo en el país, ya tiene iglesias, aún en la capital, pequeñas iglesias. En 1950, el gobierno del país le otorga la personería jurídica, o sea que en 1950 nace la Asamblea de Dios ya en el sentido legal, ya es una personería jurídica. Durante esos años, el Evangelio de Jesucristo se ha extendido por todo el país, no con grandes iglesias, pequeñas iglesias y humildes pastores todavía, que siguen predicando el Evangelio de Jesucristo. Y Dios sigue usando a hombres sencillos para predicar el Evangelio. Quiero destacar dos cosas. Una es que como parte de la visión del hermano Williams, comenzó a organizar hermanos pastores para que fueran a predicar al otro lado del río Paz, es decir, ya en territorio guatemalteco. Y entran a un lugar llamado Atezcatempa, y llevaron ellos hermanos de las iglesias que eran aserradores. Durante el día trabajaban aserrando madera y por la noche hacían cultos y la gente los apedreaba. Sin embargo, después de un par de años, dejaron establecidas las asambleas allí en Atezcatempa, Guatemala. William fue varias veces, Ramón Bruno fue varias veces, José León Ramírez y otros antiguos de la parte de la costa como Laureano Bojorquez fueron a predicar allá y fundaron la Asamblea de Dios. Dicho sea de paso, hace unos, 5 o 6 años, el Comité Ejecutivo de la Asamblea de Dios de Guatemala invitó a 2 ejecutivos de aquí, fuimos allá y nos querían otorgar una gran placa de honor, reconociendo que la Asamblea de Dios de El Salvador es la fundadora de las Asambleas de Dios en Guatemala. Asistimos a aquella reunión con el hermano David Antonio Campos, entonces presbítero, o ya en la presencia del Señor, y recibimos aquella placa honorífica donde se declara que la labor misionera de la Asamblea de Dios de este país llegó a fundar la obra a Guatemala. Pero también en aquel lapso, los misioneros se fueron al lado de La Palma, Chalatenango, San Ignacio, Citalá, y pasaron hasta el otro lado, al lado de Honduras, y empezaron a predicar allá. Y también fundaron las Asambleas de Dios en territorio hondureño. Dicho sea de paso, la Asamblea de Dios ha aportado misiones, ha aportado seminario
el cual se utilizó por mucho tiempo en la Asamblea de Dios del país acá, el llamado himnario inspirado, y luego también lo utilizaron en Guatemala, todavía lo usan. Nosotros parece ser que hemos dejado de usarlo en nuestras iglesias. En Guatemala lo utiliza, en Honduras también. Así que incluso parte de nuestros estatutos y constitución, los hermanos lo tomaron como modelo para ellos organizarse. Pero en 1950 en adelante, ya las asambleas de Dios existen como una iglesia con existencia legal. Qué hermoso, hermano Jeremías, todo lo que nos narra de veras, porque podemos ver que en la debilidad humana, con todo y eso, con todas las escaseces, el Señor es Señor de la obra, de la iglesia. Amén. No importa lo humilde, lo pequeño que pueda comenzar un grupo, de alguna forma, en ese anhelo, en ese amor de Dios por alcanzar a cada hombre y a cada mujer que no tiene conocimiento de la verdad, Él ha dejado a su iglesia para que lleve esa palabra. Y qué hermoso ese cántico de veras que entonaba este hermano y decía, adelante, llevando la palabra a cada alma que hay que rescatar, ¿verdad? Algo Sí, así. sí. Y, y es hermoso de veras cómo el Señor, cuidando de su iglesia, permitiendo y dando el poder a la iglesia para que se proclame el Evangelio. Gracias, hermano Jeremías, por compartir esto. Eh, entonces, esencialmente también la iglesia, en este caso, la iglesia que se formó en El Salvador, llega a ser una iglesia misionera desde el principio, ¿no? Y Desde el principio, hermano, sí, tremendo. es un hecho. En qué años más o menos se forma la iglesia en Guatemala por influencia de la iglesia en El Salvador? Y también en qué años la iglesia en Honduras. Pues estamos hablando, nosotros nacemos en 1930, en esa década del 30 al 40 es que se dan esos dos esfuerzos Ah, ok, para Guatemala y Honduras. fantástico. Sí, Qué tremendo. Entonces, también nos había mencionado de el Instituto Bíblico en Quesaltepeque sí, para en la década de 1930 también, ¿no? sí. Comienza en 1931. 31. Sí, desde ahí nace el Instituto Bíblico Betel. Y esa es un grupito de hermanos que, y como usted nos narraba, hermano Jeremías, no, muchos de ellos no sabían leer ni escribir, pero con todo y eso, Dios nos va a usar para establecer una iglesia. Y Allí aprendieron a leer y escribir, allí aprendieron doctrina, allí aprendieron Biblia y salieron de allí, hermano, grandes predicadores. Eran los conferencistas o conferenciantes de las grandes reuniones de la Asamblea de Dios. Nacían de esas aulas humildes. increíble. Entonces, el Instituto Bíblico lo forman primero ahí en Quesaltepeque y luego lo llevan a Santa Ana. Sí, está en Quesaltepeque, luego está en Lomas de San Marcelino. Hay un periodo en Aguachapán, creo yo. Luego lo trasladan a Santa Ana, donde ya han comprado un terreno y construyen lo que es el Instituto Bíblico y Templo Betel, ¿verdad? Que el Templo Betel está aún el día de hoy y también hay un instituto bíblico, ya, pero ya en las afueras de lo que es la construcción del mismo Templo Betel. ¿Y en qué año llevan el Instituto Bíblico a la capital, a San Salvador, más o menos? Eh, el Instituto Bíblico para San Salvador se traslada, hermano, en el año 64. 1960. Esto porque yo estudié en el Betel de Santa Ana,
en 1962 y en el siguiente año fui a hacer segundo año en el 63, así que 64 inician las clases aquí en el Betel de la capital. Qué hermoso, de veras. Otra vez, de alguna forma, el Señor supervisando estos eventos históricos, ¿no? Sí, Ah, esto es de veras muy edificante. Bueno, vamos a llegar hasta aquí en este segmento, una preciosa historia. Hermano Jeremías, quisiéramos pedirle que si tiene un tiempo después también que nos pudiera ayudar a ilustrarnos un poco más respecto a la historia, ¿verdad? En un próximo. claro, con Pues mucho gusto, Max. fantástico. Estimados hermanos y amigos, nuevamente un gozo enorme haber estado con cada uno de ustedes. Y bueno, hemos tenido el gozo de que nuestro hermano Jeremías Bolaños nos ha ilustrado sobre la historia de la iglesia evangélica y de la iglesia y pentecostal en El Salvador. Muchas gracias por estar con nosotros. Hermano Jeremías, algunas palabras de despedida, por favor. Bueno, pues destacar que me siento bien honrado de ser tomado en cuenta para estas conversaciones y felicitar la iniciativa de hermano Max para llevar adelante este proyecto. Dios los bendiga, hermano Max, y a todos los colaboradores suyos. Amén. Amén. El Señor bendiga a cada uno y hasta luego, estimados hermanos y amigos. Adiós.